Bueno, yo soy docente, doy clases, y lo que me interesa a mí son las tecnologías, pero en particular cómo se usan las tecnologías, para qué se usan y cómo cambian nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de pensar. Ese ha sido mi gran interés durante la mayor parte de mi vida académica y profesional. Entonces, en este caso en particular, yo me hacía la pregunta de si las redes sociales, esto de lo que hemos estado hablando hoy, esto que ha revolucionado nuestra manera de entender las relaciones sociales, el marketing, las empresas, son también espacios idóneos para poder aprender. Es decir, si en las redes sociales podemos aprender, pero además si podemos aprender algo sobre las redes, ya que tienen un lugar tan importante en nuestra vida. En base a esas preguntas, presenté un proyecto en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, y volví hace un mes, más o menos, en donde me presentaron diferentes utilizaciones de las redes sociales en espacios de aprendizaje, es decir, en espacios en las escuelas, en los liceos y en las universidades. Mi presentación de hoy se trata justamente de las cosas que vi y que aprendí en ese viaje, como para poder compartirlas con ustedes y empezar a pensar si las redes pueden ser útiles para aprender, es decir, para compartir además conocimiento. Estas son algunas de las preguntas que guiaron mi viaje y que guían mis investigaciones, que es más o menos lo que les presenté ahora. Hay algo para aprender en las redes, hay algo para aprender de las redes, pero hay un punto que me parece interesante, no solamente eso, y es si nuestros modelos educativos, la manera que tenemos de aprender y de enseñar, las concepciones que tenemos de conocimiento, de profesor, y de estudiante, pueden adaptarse a las dinámicas de las redes sociales. Bien, entonces una primera observación que vale la pena tener en cuenta. Los medios sociales crean nuevas formas para aprender, un aprendizaje que ahora es colaborativo, informal y que sobre todo, la mayor parte de las veces, tiene lugar fuera de las escuelas. Entonces, si nosotros aprendemos más fuera de las escuelas, de las universidades y de los liceos, vale la pena empezar a pensar cómo aprendemos en esas instancias y si esas maneras de aprendizaje las podemos incorporar en el aula. Y ese es el gran desafío de los nuevos paradigmas de educación contemporáneos. Para entender cómo cambian esos modelos de aprendizaje, por lo menos en esta breve presentación, tenemos que tener en cuenta que cambian 3 conceptos básicos de eso que llamamos educación. Y esos conceptos son: ¿qué entendemos por conocimiento? ¿Qué entendemos por profesor? ¿Y qué entendemos por estudiante? Son modelos nuevos de pensar estas 3 instancias. Perdón. ¿Sí? Ahí está. A ver. Vamos a empezar con el profesor, que desde mi punto de vista, porque soy docente, es más sencillo. Tenemos que pensar entonces en nuestros nuevos modelos, en nuestras nuevas formas de pensar la educación a partir de lo que aprendemos de las redes sociales en un rol nuevo. Es decir, en un profesor que hace y que enseña de manera diferente. ¿Cuáles son sus capacidades o sus características esenciales? Primero, que no es alguien magistral, es decir, no es alguien que da clases solo hablando. Ustedes saben que el promedio general, en términos internacionales, de cuánto tiempo gasta un profesor dando clase, es más o menos un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que durante una clase el profesor se pasa hablando 80% del tiempo, es decir, se pasa todo el tiempo exponiendo. Los nuevos modelos educativos tienden a que el profesor gaste solamente el 40% de la clase, el 40% del tiempo de clase hablando, y el resto se trabaja y se colabora. Entonces este profesor ahora es un facilitador del diálogo, es un guía crítico, establece relaciones horizontales con sus estudiantes y es además un profesor que le gusta explorar. Bien, ¿y cómo son ahora entonces los nuevos estudiantes? Estos nuevos estudiantes que aprenden en todos lados y aprenden con las dinámicas de la web 2.0 y de las redes sociales. Son también estudiantes diferentes. En primer lugar, porque dejaron de ser estudiantes pasivos, que solamente tienen que sentarse y escuchar. Ahora además tienen que crear. Son estudiantes que aprenden a colaborar, aprenden a crear colaborando y sobre todo aprenden a compartir el conocimiento que encuentran. Son creativos. Son eternos buscadores de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que entienden que los sentidos no están nunca cerrados, sino que están siempre en construcción. Entonces, cuando buscamos una palabra o cuando buscamos un concepto, entendemos que estamos siempre en perpetua investigación, sentidos siempre abiertos.
Estos nuevos estudiantes tienen la capacidad de ser adaptables y flexibles. ¿Adaptables a qué? A las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, a las nuevas propuestas y a las nuevas realidades. Y flexibles para poder trabajar en todas ellas. Y además son estudiantes autogestionados, es decir, estudiantes que antes que nada tienen que aprender cómo aprenden. No es exactamente aprender a aprender, sino que uno debe concientizar cómo aprende. Si aprende mejor escuchando, viendo, leyendo o practicando. Es decir, son estudiantes activos con su propio proceso de aprendizaje. Y en la última cuestión, el último término, ¿cómo entendemos el conocimiento? En estas nuevas instancias, en estas nuevas formas de relacionamiento y en estas nuevas maneras de pensar, que es lo que nos inspiran las redes y lo que nos inspira la web 2.0, ¿cómo entendemos el conocimiento? Tradicionalmente el conocimiento lo entendíamos como una serie de saberes, saber mucho, conocer mucho. Por eso necesitamos diplomas al final de un proceso que es una carrera. Bueno, el conocimiento es, de hecho, otro concepto que se está revisando y tendemos a pensarlo de manera diferente. Primero, un conocimiento libre. Sabemos que se crece más cuando compartimos los conocimientos. Es decir, es un conocimiento para todos y de todos. Lo que encontramos, lo que sabemos, lo que descubrimos, lo compartimos. Y además, nadie descubre nada en solitario. Se descubre siempre colaborando. Es un conocimiento que tiene que ver con aprender cómo se aprende, justamente. Aprender a saber cómo entiendo mejor lo que me están presentando y poder capitalizar ese conocimiento sobre mí mismo. Es un conocimiento flexible, articulable y además rizomático, es decir, que se relaciona perpetuamente con nuevas significaciones. Bien, este es un modelo bastante utilizado en términos de incorporación de nuevas tecnologías en el aula. Es un modelo clásico, que no quiero aburrirlos ahora con eso, pero quiero que lo tengan en cuenta porque me ayuda a entender si puedo incluir a las redes sociales en mi trabajo en el aula. Básicamente, este modelo tiene dos instancias que es interesante recordar, más allá de esas 4. Las primeras 2, que son las que están abajo, tienen que ver con incorporar las tecnologías de una manera tradicional en el aula. Es algo así como cuando yo uso las tecnologías, pero para funcionar más o menos igual de lo que he venido funcionando siempre. Puedo incorporar un video, puedo incorporar la televisión, puedo incorporar el PowerPoint, por ejemplo, pero en realidad la relación y la generación de conocimiento que se está dando en ese momento en el aula es tradicional. La verdadera revolución que tiene que ver con las redes y que tiene que ver con la web 2.0 empieza en los escalones superiores. Y es cuando las nuevas tecnologías generan formas totalmente diferentes de pensar y de crear. La verdadera revolución de todas estas plataformas está justamente en estos escalones superiores. No solamente cuando estoy incorporando tecnología, sino cuando estoy modificando mi relación dentro del aula. Y ese es el desafío. Bien, entonces, cuando pensamos en si es posible incorporar a las redes sociales en el proyecto de aprendizaje o en la educación, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué educamos? Porque educamos de maneras diferentes. Primero, cuando estamos incorporando esta lógica y esta política de la web 2.0 y a las redes sociales, los docentes sabemos que tenemos que aprender a educar para participar. No para quedarse pasivos en algún lugar simplemente consumiendo, sino que incorporar las redes e incorporar la web 2.0 es educar para hablar, para expresarse, para participar. No es ni para ser consumidores de información, ni para ser puramente retuiteros o simplemente difusores de la información de otros, sino para generar conocimiento, generar expresión y generar discurso. Eso implica un empoderamiento para todos, para el profesor y para el estudiante, y obviamente la conciencia de que cada uno de nosotros, en nuestro pequeño espacio que ocupamos en las redes, somos microlíderes, y eso implica una responsabilidad. En segundo lugar, sabemos que enseñar con la lógica de la web 2.0 implica también construir un sentido crítico, aprender a discernir y a elegir en la web qué es lo viable, qué es lo verdadero, qué es lo correcto y qué es lo ético. Eso también es importante. Y tiene que ver también con aprender a manejar la sobrecarga cognitiva, es decir, aprender a manejar esa cantidad de información que se nos ofrece para poder seleccionarla con criterio. Esto no es natural porque estamos hablando de un medio que es nuevo en nuestras vidas y que todavía no sabemos muy bien cómo nos está influyendo. Entonces debemos crear ese pensamiento crítico.
En tercer lugar, y no menor, hablar de las redes e incorporarlas a los procesos de aprendizaje implica también una enseñanza sobre la empatía. Cómo nos relacionamos con los otros, cómo toleramos la crítica del otro y cómo respetamos la intimidad del otro también, que es uno de los temas que están presentes. Muchas veces cuando hablamos de medios nuevos, de la web 2.0, tendemos a hablar de sus impactos impresionantes, que sin duda lo son. Pero pocas veces hablamos de cuáles son las responsabilidades que tenemos frente a esos medios y de ciertos cuidados y respetos que debemos incorporar. Y en cuarto lugar, y no menor, también tenemos que educar la desconexión, es decir, los momentos en los cuales tenemos que desconectar y vivir la realidad. Tiempo para aprender de otras maneras. Ustedes saben que hay algunas investigaciones que hoy ubican la brecha digital no en base a los conectados o no conectados, sino en base a aquellos niños que tienen el soporte familiar que los limita en su uso de las redes. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia en cuanto a quiénes usan de manera más efectiva los medios sociales, en cuanto a los niños, tiene que ver con aquellas familias en las cuales se les ponen límites, se les encuadra para que tengan un uso durante un determinado tiempo y no aquellas familias en las cuales pueden utilizarlo todo el tiempo que quieran. Esto quiere decir que conectarse es importante y desconectarse también. Bien, y para finalizar la charla quería mostrarles algunas de las cosas que vi en Suecia, justamente dando cuenta de todos estos procesos que quise presentarles. Acá lo que tienen ustedes es la incorporación más sencilla de las tecnologías en una clase. Son niños, tienen entre 4 y 6 años e incorporaron las tablets. Ustedes saben que el plan Ceibal ya las está incorporando. Es bastante usual, lo tienen durante 2 horas en la semana, juegan y aprenden. Acá tienen otra instancia. Es interesante ver que están siempre en grupo. Quiero que vean otra cosa. En estas nuevas clases, en donde la dinámica cambia y las relaciones son más horizontales, no hay bancos, sino que hay mesas con sillas en donde se trabaja en grupo. Cada uno tiene su terminal, se trabajan sobre tareas y se comparte el conocimiento. Y este es otro ejemplo, también de una escuela que incorpora las tecnologías, pero que yo creo que en aquel modelo que les mostré va un pasito más. Esto que ven ustedes es un taller en donde se enseña carpintería en Suecia. Ahí hay niños y niñas trabajando. Como ustedes van a ver, en ese taller cada uno tiene su tablet o tiene su computadora. Los niños llevan los proyectos que quieren hacer en el taller de carpintería y, una vez que los van realizando, los van subiendo a la web. Cada uno de ellos tiene un blog, la clase tiene un blog y su familia tiene un blog además, en donde comparten lo que van realizando. Lo que me parece interesante de esto es que el conocimiento se genera, se produce en la clase y se comparte con el exterior, en esas nuevas dinámicas en donde ya no existen los límites para el aprendizaje. Bien. En cuanto a las universidades, y este es el último caso que les voy a presentar, también otro dato interesante, las universidades empiezan a pensarse más allá de los campus. Entonces desarrollan salones de clase con la tecnología necesaria para poder retransmitir en tiempo real cada una de sus clases y además poder recibir las preguntas de aquellos estudiantes que están conectados online. Es decir, ya es una escuela y una universidad bastante más abierto al resto del mundo. En cuanto a los ejemplos de secundaria, otro ejemplo, otro caso que me llamó la atención son los liceos en los cuales un día en el año son los estudiantes los que les enseñan a los maestros para cambiar esa relación jerárquica. Bien. Bueno, y muchas gracias.